Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar de Clausewitz, que es un tema que tarde o temprano tenía que entrar en el podcast, porque es un clásico de la estrategia. Y vamos a hablar del pasado y vamos a hablar de la obra de Clausewitz, de la influencia que ha tenido a lo largo de la historia reciente, y también vamos a hablar del presente, o sea, de cómo se puede interpretar la realidad a partir de lo que nos cuenta Clausewitz en sus escritos. Y también, por último, vamos a hablar sobre la influencia que tiene Clausewitz en el pensamiento estratégico español, que es una cuestión que se ha explorado menos. Entonces, para ello tenemos con nosotros a José Luis Calvo Albero, que es coronel del Ejército de Tierra y es un antiguo amigo. Hemos trabajado juntos en muchos proyectos y es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, José Luis? Pues muchas gracias, Javier. ¿Qué tal estás? Muy bien. Pues, encantado de trabajar de nuevo contigo. Efectivamente, yo creo que llevamos algo así como 20 años o 20 21 años. Sí, sí. Yo creo que nos conocimos en el Congreso de Ciencia Política del 99 en Granada. Estábamos en el mismo grupo de en el año trabajo. 99, que defendíamos tesis, éramos replicantes, creo recordar. Exactamente. Sí, sí, yo comenté un paper tuyo sobre, creo que era la RMA, la Revolución en los Asuntos Militares. Sí. Y yo sí. tenía algo ahí de crítica al tema de la defensa no ofensiva, de investigación por la paz. Efectivamente. Sí, sí. Y bueno, y luego pues hemos ido viéndonos en muchos sitios. Entonces, un poco por presentarte a los que nos escuchan, tú además de tu carrera como militar, es decir, con diversos puestos de mando en unidades militares, tanto dentro de España como en el extranjero, como en mandos fuera, como luego en misiones internacionales, tienes también una carrera académica dentro de Fuerzas Armadas, de profesor de estrategia, ¿no? Y un poco por hacer memoria, ¿en qué sitios has estado dando clase? Bueno, de profesor comencé en lo que antes era la Escuela de Estado Mayor del Ejército, en el año 98, que estuve allí y luego se transformó en lo que todavía se denomina así la Escuela de Guerra, ¿no?, del Ejército. Y yo empecé allí como profesor de estrategia. Concretamente, allí yo daba una parte de historia militar y otra parte que era de seguridad nacional, y lo que entonces, bueno, y todavía se llama polemología, ¿no?, los orígenes de la guerra, las causas de la guerra, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, aparte de actividades en alguna universidad esporádicas de vez en cuando, pues mi segundo gran periodo académico fue entre 2015 y 2018, cuando fui a la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos, ¿no?, en Carlisle, en Pensilvania. Y allí de algo muy parecido, ¿no? Allí dábamos lo que se llamaba teoría de la guerra, que en realidad no era historia militar, sino que estaba más orientada a lo que ha sido la evolución del pensamiento militar. Y por otra parte dábamos seguridad nacional, ¿no? Seguridad nacional norteamericana, lógicamente, ¿no? Pero que curiosamente la ves y ves que el origen de la seguridad nacional, de la estructura de seguridad nacional española, tiene mucho que ver con la norteamericana, ¿no? Esos han sido mis dos grandes periodos, ¿no?, como profesor de estrategia. Sí, los Estados Unidos supongo que sería una gran experiencia por tanto los compañeros profesores que tenías como luego el alumnado, ¿no? Que imagino que sería tanto norteamericano como de otros países. ¿Era multinacional o era fundamentalmente norteamericano? Bueno, era multinacional. Aproximadamente una cuarta parte de los alumnos eran de otros países. Yo creo que había representación pues, de hasta 70 países. Era bastante diverso aquello. Y en teoría era un curso orientado al nivel estratégico del Army, del Ejército de Tierra, pero también había representantes de los otros ejércitos, de la Armada, de los Marines y de la Fuerza Aérea, incluso de los guardacostas, que ahí también son una rama separada de las Fuerzas Armadas. Y había también civiles tanto del Departamento de Defensa como del Departamento de Estado, porque ahí se buscaba más que nada la diversidad de opiniones, ¿no? Y por eso precisamente pues también querían algún profesor extranjero y tuve la suerte de que me designaran a mí. Sí, ¿este es un puesto que tiene España ahí permanentemente o van invitando a profesores de países aliados? No, es un puesto que tiene España, es un acuerdo que tiene el Ejército de Tierra español con el norteamericano, por el que siempre, ahora actualmente hay un profesor español que además está asignado al Departamento de Estrategia y Seguridad Nacional, ¿no? Hay otros profesores extranjeros, hay un profesor alemán, pero este está en el Departamento de Operaciones
Y cuando yo me fui, llegó un profesor chileno que yo creo que lo asignaron al departamento de liderazgo, ¿no? Ahí son los tres departamentos que hay: liderazgo, operaciones y estrategia y seguridad nacional. Ujú. Y bueno, aparte de esa docencia dentro de Fuerzas Armadas, como has mencionado antes, también has dado clase en la universidad. Y hay una referencia obligada en los 10 años que has estado con nosotros en el máster de estudios estratégicos de la Universidad de Granada. Que además ahí impartías una asignatura sobre el tema que vamos a hablar hoy, que era desde Clausewitz hasta el presente. Sí, efectivamente. Ahí he estado, bueno, lo sabes muy bien, durante 10 años dando esta asignatura que inicialmente era desde Clausewitz hasta la Segunda Guerra Mundial, luego lo Sí, ampliamos hasta el presente, ¿no? sí, sí. Y efectivamente se centraba mucho en el pensamiento de Clausewitz y de los críticos de Clausewitz, ¿no? Que es algo sobre lo que hoy podemos hablar. Sí, sí, y que promete ser muy interesante. Esto para quienes se aproximan por primera vez a Clausewitz, pues quizás pueda parecer muy académico o poco práctico, pero vamos a ver que ese tema es apasionante. Muy bien, y luego ya de la perspectiva más práctica, así algo que quieras destacar, porque has estado en Afganistán, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, en la parte de operaciones estuve en Afganistán, estuve allí entre el año 2005 y el 2006, estuve en Kabul, ¿no? Como jefe de oficiales de enlace con los ministerios afganos. Y he estado también en Bosnia y Herzegovina estuve durante el año 95 con Naciones Unidas, luego estuve en 2001-2002 con la OTAN y en 2010 con la Unión Europea, o sea que he podido ver la evolución de la operación bajo diferentes organizaciones, ¿no? Ujú. Y bueno, he estado también en destinos OTAN y estuve 3 años también en el Estado Mayor de la Unión Europea, ¿no? Que eso me dio una visión diferente, ¿no? Más política, ¿no? De lo que es la seguridad y la defensa. Sí, además es que realmente el tema va, o sea, yo creo que el tema es crucial, ¿no? Porque Clausewitz nos habla de la conducción de la guerra, de la conducción de las operaciones militares. No siempre tienen por qué ser de guerra abierta, pueden ser de, a lo mejor, misiones de estabilización o misiones de paz, pero al final ese elemento de relaciones entre el comandante militar y el nivel político, pues es un tema que Clausewitz abunda mucho y tú lo conoces no solamente desde la perspectiva teórica, sino además práctica. Y además ahora el destino que ocupas actualmente también tiene que ver con estas cuestiones. Sí, porque estoy en la Secretaría General de Política de Defensa, que lógicamente digamos que es, bueno, es un organismo en realidad un poco intermedio, es más bien de asesoramiento al ministro, a la ministra, eh, pero digamos que está un poco en el enlace, ¿no? En el eslabón entre ese nivel político y el nivel militar, el nivel estratégico militar, que es siempre un lugar conflictivo, ¿no? Y eso Clausewitz lo apuntaba de alguna manera, no llegaba a decirlo, pero sí que lo apuntaba. Y bueno, efectivamente lo he visto desde el punto de vista nacional y lo he visto en la Unión Europea, donde todavía es más complicado, ¿no? Porque ahí se mete pues, la cuestión multinacional, el hecho de que la Unión Europea pues, es una entidad política un tanto sui generis, en fin. Pero fue muy interesante, desde luego. Sí, sí, el sitio donde estás ahora mismo, la Segempol, se puede decir que es el lugar donde se diseña la política de defensa, ¿no? Sí, claro, es la Secretaría General de Política de Defensa. Aquí hay una dirección, que es la Dirección General de Política de Defensa, que son los que realmente se encargan del diseño de esa política. Y luego hay una pequeña unidad, que es la mía, que es la División de Coordinación y Estudios de Seguridad y Defensa, que lo hacemos, pero lo hacemos desde un punto de vista un poco más académico. Nosotros realmente hacemos análisis estratégico, que luego sirve a la DIGEMPOL y sirve al SEGEMPOL para la elaboración de esa política de defensa. Y luego nos encargamos de otra cosa que quizás es un poco diferente, que es la cultura de defensa, ¿no? La promoción de la cultura de defensa, y por eso tenemos mucha relación con universidades, porque intentamos pues, explicar a la sociedad, ¿no? Cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, la importancia de la defensa, qué se hace realmente en defensa. Entonces, bueno, intentamos complementar en mi unidad esas dos facetas, ¿no? Esa faceta más geoestratégica, ¿no? De análisis geoestratégico con, por otro lado, la actividad más divulgativa de promoción de la cultura de defensa. Que también eso tiene que ver con Clausewitz, ¿no? La sociedad, el papel que juega Efectivamente, ese es la uno de los sociedad. puntos clave de Clausewitz, ¿no? Que es el que introduce a la sociedad, al pueblo, no lo introduce como un factor en la ecuación de la guerra, ¿no? Que antes, en el siglo XVIII, antes de Clausewitz, pues lo que se pensaba es que al pueblo había que dejarlo fuera, ¿no? Que no, mejor que no tuviese nada que ver con la guerra porque introducía factores que de alguna manera influían negativamente
en las decisiones. Sin embargo, Clausewitz dice, no, esto hay que tenerlo en cuenta, el pueblo es esencial, es un elemento, ¿no?, de la guerra. Muy bien, pues si te parece, vamos ya al tema, ¿no? Porque yo creo que ya hemos situado bien el interés que tiene esta cuestión, es decir, que no vamos a hacer un programa como tal de historia, de analizar un autor y meramente su obra, que ya en sí mismo sería algo muy valioso, sino que vamos a tratar de conectarlo con el presente, ¿no? Y con cómo se hace la política de defensa. Así que, genial. Muy bien, pues entonces yo creo que la primera pregunta es obligada, que es ¿quién era Clausewitz? Porque podemos dar, por supuesto, pero quizás haya algunos que se aproximan por primera vez a esta cuestión y yo creo que situarnos un poco ahí puede ser interesante. Pues sí, efectivamente. Y además es interesante porque Clausewitz es un personaje que tuvo una vida interesante, ¿no? Un poco, quizás, algunos dicen que un poco desgraciada, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero sí que es cierto que vivió en un momento decisivo en la historia, ¿no? Clausewitz, Karl von Clausewitz, era un oficial prusiano, ¿no? Un oficial prusiano, él nació en el año 1780 y él fue un testigo de las guerras napoleónicas, ¿no? De hecho, se le llama, se le sitúa o se le clasifica como uno de los intérpretes de Napoleón, junto con otro pensador que fue Jomini, Henri Antoine de Jomini, que era suizo y sirvió a las órdenes de Napoleón, pero Clausewitz estuvo en el otro lado, ¿no? Estuvo en el lado prusiano, en el lado de los aliados de las coaliciones contra Napoleón. Clausewitz era un hombre que no era noble, lo cual era rarísimo en el ejército prusiano, porque entre otras cosas Federico II, el rey de Prusia a finales del siglo XVIII, pues no quería nadie que no fuese noble entre sus oficiales. Sin embargo, cuando llega la guerra de los 7 años, pues se ve obligado a reclutar a gente que no era noble, a gente burguesa. El padre de Clausewitz era un empleado de Hacienda y le convierten en segundo teniente, ¿no? Lo que sería un alférez nuestro. Y eso, curiosamente, aunque luego lo desmovilizan rápidamente después de la guerra y tal, eso es lo que permite que Clausewitz se una al ejército prusiano, porque era hijo de oficial, ¿no? Entonces, él se une, pero no era noble, ¿no? Después, con los años, se le reconocerá a la familia un título de nobleza y por eso se llama von Clausewitz, ¿no? Pero en principio no era noble, entonces era un poco una rareza, ¿no? Era un no noble que estaba haciendo la carrera de oficial y además entra muy joven, en aquella época era lo normal, ¿no? A los 12 años se une a un regimiento prusiano y a los 13 está en la guerra contra los revolucionarios franceses en la frontera del Rin, ¿no? O sea que ya desde niño prácticamente él conoce lo que es la guerra, ¿no? Y hay cosas que no se conocen muy bien de él, ¿no? Por ejemplo, siempre se le sitúa como un hombre muy intelectual, muy formado, pero en realidad él se forma en un regimiento prusiano. O sea, él tiene una educación inicial muy básica. Lo que pasa es que destaca, es un hombre muy inteligente. Y cuando tiene 20 años le admiten en la Academia de Guerra y, bueno, ahí durante un par de años se forma como oficial y destaca, queda como uno de los más brillantes. El jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, el futuro jefe de Estado Mayor, que entonces era director de la academia, Scharnhorst, se fija en él y, bueno, lo utiliza como uno de esos colaboradores, porque los prusianos se dan cuenta de que hay que reformar el ejército, ¿no? Que contra esos ejércitos masivos revolucionarios franceses, pues su antiguo ejército pequeño, profesional, muy disciplinado, pero también un poco rígido, pues no sirve, ¿no? Y entonces esto Clausewitz tiene oportunidad de comprobarlo en 1806, que es un momento muy difícil para él, porque es cuando el ejército prusiano es barrido, ¿no?, por el ejército de Napoleón en la batalla de Jena-Auerstadt, una batalla doble, en la cual el ejército prusiano, el mejor de Europa teóricamente, pues es barrido del campo de batalla. Clausewitz se va a Francia prisionero, pasa ahí un tiempo, y cuando vuelve esa idea de que hay que reformar el ejército prusiano pues es más fuerte que nunca, ¿no? Y entonces él se aplica a esa tarea junto con Scharnhorst y con sus compañeros. Y además hay otro acontecimiento que es muy importante en la vida de Clausewitz en ese momento, que es que él se enamora de una mujer, Marie von Brühl, que era de un nivel social muy superior al suyo. Y esto también influye mucho en Clausewitz, ¿no? Clausewitz es, digamos, un advenedizo, alguien que entra en el ejército prusiano de una manera un poco extraña, un poco excepcional, pero que después, al casarse primero ser novio, después casarse con Marie von Brühl, se eleva socialmente, ¿no? Con la oposición de la familia de ella, lógicamente. Decían, te vas a casar con este hombre que es un teniente, ¿no?, un capitán que además no es noble, ¿no? Pero bueno, parece que fue una cuestión de amor y al final se casan.
Y Marie von Brühl era condesa y además era una dama de la corte. Y entonces ella era una mujer muy preparada intelectualmente y que introduce a Clausewitz en la alta sociedad de Berlín. En aquella época Berlín era un centro cultural importante, ¿no? Y es la que realmente le permite a Clausewitz ese refinamiento intelectual, porque hasta entonces su formación no era muy refinada, ¿no? Pero a partir de que el momento que empieza a frecuentar a Marie von Brühl, él se introduce en los círculos intelectuales de Berlín y es cuando adquiere esa educación superior. Luego hay otro acontecimiento muy importante, que es cuando Prusia en 1812 a la fuerza se une a Napoleón en la invasión de Rusia, que Clausewitz junto con otros oficiales decide no seguir esa política de su país e incluso decide abandonar el ejército y unirse al ejército ruso, ¿no? Algo que no se le perdona a Clausewitz durante el resto de su vida, ¿no? Él está sirviendo durante la invasión francesa, él sirve con los rusos. Él está en la batalla de Borodino, incluso aparece en Guerra y Paz, ¿no? De Tolstoy, aparece una escena en la que sale Clausewitz en la batalla de Borodino. Bueno, después cuando Napoleón es derrotado, pues esos oficiales que se han pasado al bando ruso vuelven al bando prusiano, pero ya no es lo mismo, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces Clausewitz, que tenía una brillante carrera por delante, pues esa carrera de alguna manera se trunca. Él todavía sirve en combate, está en Waterloo, algo que no realmente en Waterloo, sino una de las batallas complementarias de Waterloo, la batalla de Wavre, que es el jefe de Estado Mayor de un cuerpo de ejército prusiano, que es el que impide que un cuerpo francés se una a Napoleón, lo cual probablemente hubiera sido decisivo para que Napoleón ganase la batalla. Ese cuerpo prusiano es derrotado, pero al sacrificarse impide que Napoleón tenga más tropas, ¿no? Entonces, bueno, hay un papel agridulce Clausewitz de nuevo, ¿no? Efectivamente, él contribuye a la victoria, pero al final no se lleva los laureles de la victoria, no participa entre los vencedores y lo que es el cuerpo de ejército es derrotado, ¿no? Que se sacrifica. Y después de eso, pues prácticamente a Clausewitz lo exilian interiormente. Le nombran director de la Academia de Guerra, asciende a general, llega a ser un general de 2 estrellas, un mayor general en el ejército prusiano, pero le tienen 15 años como director de la Academia Militar. Y ahí es cuando escribe realmente la mayor parte de sus obras, por lo menos la parte más importante. En esos 15 años, pues él realmente sigue con su vida intelectual y es cuando le da tiempo a escribir. Y es cuando se empieza a escribir pues ese gran tratado que será de la guerra, ¿no? Y ya no le llaman al servicio de las armas hasta 1830, en la cual otro de sus compañeros, Gneisenau, que era jefe de Estado Mayor, le llama, ¿no? Y le dice, tenemos un problema en Polonia, puede que estalle otra guerra, es la revolución de 1830, ¿no? Hay agitación en toda Europa, y entonces despliegan en Polonia, le sorprende una epidemia de cólera, y curiosamente Clausewitz acaba sus días participando en una operación, no voy a decir de ayuda humanitaria, pero de apoyo a autoridades civiles. Ese cuerpo de ejército prusiano que se ha desplegado en Polonia no combate, pero al final acaba haciendo una tarea de combate contra una pandemia, ¿no? Una epidemia de cólera que estaba diezmando la población en Polonia, ¿no? Ellos intentan de alguna manera cortar esa epidemia, pero Clausewitz muere ahí. No se sabe bien si murió de cólera o si murió del agotamiento. Parece que él regresa a su casa y en un momento dado tiene un colapso y muere. No se sabe bien exactamente de qué, pero muere con 51 años. Y su esposa es Marie, la que realmente recopila todos los escritos de su marido y la que con esos escritos, con la ayuda de algunos compañeros, ella es la que edita y publica de la guerra, ¿no? Que esto es importante, ¿no? Porque en realidad lo que se publica es una recolección de lo que Clausewitz había escrito, compilado por su esposa y por una serie de compañeros, pero no es realmente lo que Clausewitz, salvo algún libro, no es realmente lo que Clausewitz probablemente quería haber escrito, ¿no? Es una especie de puzzle, ¿no? de collage de todo lo que había escrito hasta ese momento. Marie le hace el marketing, porque claro, Marie sigue trabajando en la corte y es la que coge el libro y lo lleva a la corte y dice, este es el libro de mi marido y este es un libro brillantísimo. Y gracias a eso, pues de la guerra es conocido en Alemania. En aquella época no lo conocía nadie más, ¿no? Pero gracias a eso es conocido en Alemania, aunque Marie muere pocos años después y realmente hay una época un poco que en la cual de la guerra permanece un poco en la oscuridad, ¿no? en el olvido, ¿no? Aunque luego ya veremos cómo renace, ¿no? Y esa es la historia de Clausewitz. Entonces es la historia de un hombre que realmente podía haber llegado mucho más lejos, ¿no? Tenía las condiciones para haber sido probablemente jefe de Estado Mayor del ejército prusiano. Pero, sin embargo, por una serie de circunstancias, la falta de nobleza, su decisión de abandonar el ejército prusiano en la campaña de Rusia,
toda esta serie de cuestiones, su exilio en la escuela de guerra, pues realmente se queda en un general de división que realmente no llega a alcanzar, ¿no?, todo lo que podía haber alcanzado. Pero a cambio tiene tiempo para escribir y probablemente gracias a eso, si a Clausewitz le hubieran dado el mando o hubieran nombrado jefe de Estado Mayor, probablemente no hubiera tenido tiempo para escribir de la guerra, ¿no? Y probablemente sería un jefe de Estado Mayor más, hubiera sido un jefe de Estado Mayor más del ejército prusiano. Sin embargo, y seguramente, y además seguramente completamente desconocido a estas sí, alturas. efectivamente. De estas cosas de la vida, ¿no? Sí. De la influencia que tienen cosas que pensamos que a lo mejor en las circunstancias del presente pues parecen poco relevantes o incluso un fracaso, y luego pues la vida da muchas vueltas. Sí, efectivamente. Entonces, gracias a eso, gracias a la desgracia de Clausewitz, de ese exilio en el que le tienen 15 años en la escuela de guerra, pues tenemos hoy de la guerra y estamos hoy hablando de Clausewitz, porque efectivamente, Sí. si no, seguramente no estaríamos ahora hablando de él. Entonces, ¿quién lo redescubre? O sea, ¿cómo se explica el impacto que ha tenido en el pensamiento estratégico tanto del siglo XIX como del XX? O sea, ¿cómo se cierra ese gap, ¿no? Desde el momento en que hay una difusión temprana del libro hasta que el libro se convierte en un clásico, en un libro de referencia. Bueno, la clave está unos 40, 30 y tantos años después de la muerte de Clausewitz. Clausewitz muere en 1831. Y es cuando Helmut von Moltke, Moltke el Viejo, llega a ser el jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, ¿no? Moltke había sido alumno de Clausewitz. En realidad, Clausewitz no daba clase en la Academia de Guerra. Él era el director, él se encargaba de la administración, pero sí que iba a clase, ¿no? Es decir, sí que iba a las clases, sí que hacía comentarios, los alumnos le conocían, ¿no? Y Moltke conoció a Clausewitz. Y además leyó de la guerra, porque de la guerra tenía una difusión limitada, pero dentro de Alemania sí que era conocido, y especialmente era conocido entre aquellos que habían sido sus alumnos. Entonces Moltke, cuando se convierte en el jefe de Estado Mayor del ejército prusiano, claro, le gana 3 guerras. Gana la guerra contra Dinamarca, gana la guerra contra Austria y sobre todo gana la guerra contra Francia en 1870, ¿no? Y eso le permite que la unificación de Alemania, ¿no?, que ese conjunto de estados entre los que estaba Prusia, pues se convierta en la Alemania moderna. Entonces, en Europa pues hay una auténtica revolución, porque Moltke, de alguna manera, hace la guerra de otra forma, ¿no? Durante todo el siglo XIX, la manera de hacer la guerra era la manera napoleónica, es decir, Napoleón era el gran maestro. Intérpretes como Jomini, que lo he mencionado antes, como este general francés, suizo realmente, pero que sirvió con Napoleón, pues era el que de alguna manera decía, bueno, la guerra es como la hacía Napoleón, ¿no? Debe ser como la hacía Napoleón. Sin embargo, Moltke, basándose un poco en Clausewitz, dice, no, la guerra hay que hacerla de otra manera, porque ha cambiado la sociedad, ha cambiado la tecnología, han cambiado las circunstancias internacionales, y entonces ahora tenemos que introducir otro tipo de guerra. Y él expresa su deuda con Clausewitz. Él dice, bueno, yo todo esto, estas guerras las he ganado y hemos obtenido este éxito militar, en parte porque he seguido la vieja escuela prusiana, y uno de cuyos principales exponentes pues es Karl von Clausewitz, que fue mi profesor, ¿no? Entonces, claro, automáticamente en Europa, pues todo el mundo dice, bueno, ¿y quién era este Clausewitz, no? Es cuando empiezan a hacerse traducciones de la guerra a otros idiomas. Primero en Francia, porque lógicamente Francia es la que sufre más directamente, ¿no?, los efectos de esta nueva forma de hacer la guerra. Luego en Gran Bretaña y en España no se hacen traducciones, y además de solo una parte de la guerra hasta principios del siglo XX, ¿no?, casi 40 años después del final de la guerra prusiana. Pero ese es el elemento esencial, ¿no? Esa recuperación de Clausewitz por parte de von Moltke es el elemento esencial para sacar a Clausewitz de un oscuro pensador más prusiano a la categoría de pensador primero europeo y después internacional. Sí, es uno de los arquitectos intelectuales, ¿no?, del éxito de Prusia, Alemania, ya en esa segunda mitad del siglo XIX. Efectivamente. Sí, eso es muy interesante. Muy bien. Y en concreto, entrando ya en los contenidos de Clausewitz, ¿qué destacarías? ¿Cuáles son los principios que diferencian a Clausewitz o que ayudan a entender su contribución a esas victorias de Alemania en el siglo XIX? Bueno, pues la verdad es que Clausewitz tiene muchos elementos importantes, ¿no? Yo voy a destacar 3, aunque hay más, y seguramente saldrá alguno más a lo largo de esta conversación, ¿no? Hombre, Clausewitz, hay que tener en cuenta
el marco en el que vive. O sea, él lo que presencia son las guerras napoleónicas, ¿no? Que es un shock, porque es una manera de hacer la guerra diferente. En el siglo XVIII la guerra pues, era una guerra entre pequeños ejércitos, pues, normalmente con objetivos limitados, intentaba que las guerras no fuesen largas o no fuesen muy costosas, se evitaban las batallas, y entonces Clausewitz se encuentra con algo completamente diferente, que son ejércitos masivos, ejércitos ciudadanos, y se encuentra con una sociedad que se ha movilizado para la guerra, algo que era anatema en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII, incluso Federico II, cuando llega un momento que está a punto de ser aplastado por todos sus enemigos, él se niega a movilizar a su población, porque dice, no, a la población no tiene nada que ver con la guerra, ¿no? La población tiene que seguir produciendo para tener recursos económicos, pero no quiero a mis campesinos, a mis comerciantes metidos en la guerra, ¿no? Sin embargo, Francia recurre a eso. Francia, en un momento dado, dice, no, aquí hay que movilizar a toda la población y todos los recursos económicos, ¿no? Entonces, eso es lo que presencia Clausewitz. De alguna manera se ha interpretado que eso convierte a Clausewitz un poco en el apóstol de la guerra total, pero no es exactamente así, ¿no? Clausewitz hace un análisis un poco más profundo de todo esto. Y entonces en ese análisis él saca, yo creo que 3 ideas esenciales, ¿no? Que son las que voy a desarrollar un poquito. La primera es la más famosa. Todos o casi todo el mundo ha oído eso de la guerra es la continuación de la política por otros medios, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa que la guerra es de naturaleza política. Lo que en realidad dice Clausewitz es que la guerra en sí misma no es más que un duelo de fuerza bruta, ¿no? En el cual el que utilice mayor intensidad la violencia tendrá ventaja, y eso pues sigue en una dinámica de escalada hasta la destrucción total, ¿no? O hasta que gane uno de los adversarios. Pero eso en sí mismo no tiene ningún sentido. Lo que le da sentido a eso es la política. La política introduce un factor de racionalidad en la guerra en cuanto a que señala unos objetivos que son beneficiosos, que son alcanzables, y además establece un equilibrio entre los costes y los beneficios. Es decir, cuando se va a la guerra es porque vemos que en esa guerra, en ese uso de la violencia, podemos obtener más beneficios que costes vamos a asumir, ¿no? Y además Clausewitz esto lo tiene muy claro, ¿no? Él dice, y si llega un momento en el cual vemos que los costes son superiores a los beneficios, lo que hay que hacer es parar la guerra. Habrá que negociar o habrá que replegarse, pero no tenemos que continuar esa guerra, ¿no? Pero con esto lo que dice, bueno, la guerra sin política no tiene sentido, claro. Clausewitz no lo dice claramente, pero lo que esto implica es que lógicamente la política tiene una supremacía sobre la guerra, ¿no? Algo que no estaba tan claro antes. No estaba tan claro hasta cierto punto, ¿no? En los siglos anteriores, pues de alguna manera se pensaba que la política, aunque la guerra servía a la política, eran cosas diferentes. Entonces el político le daba los objetivos al general, al jefe militar, y el jefe militar tenía que ganar la guerra. Y cuando ganaba la guerra volvía y le decía a su primer ministro, a su rey o a su canciller, le decía, pues hemos ganado, ¿no? Ahora usted vuelve a las negociaciones y a la parte más política. Clausewitz dice, no, esto no es así. O sea, la guerra es política, ¿no? Es política siempre, en cada momento. No hay un momento en el cual la guerra es una cosa autónoma y con sus propias reglas, sino que simplemente es una continuación de la política. Es decir, la política se hace utilizando la violencia en un momento dado y eso es la guerra. Es un razonamiento que en el fondo lo que viene a decir es que la guerra es una acción estratégica, ¿no? Y que si no es mero enfrentamiento, una mera pelea, eso por sí mismo no significa que haya una estrategia detrás, puede ser aestratégico. Es decir, puede ser un enfrentamiento de dos voluntades donde a lo mejor las pasiones cobran un enorme protagonismo y se deja de lado cualquier consideración de por qué se está luchando, por qué se está recurriendo a la fuerza. Efectivamente, con ello Clausewitz dice que efectivamente que la guerra se desarrolla de acuerdo a una estrategia que tiene naturaleza política. Es decir, hay una serie de objetivos, una serie de recursos que tiene que movilizar la política y unas directrices generales sobre cómo se espera llevar a cabo la guerra, que eso lo marca la política de acuerdo con esa estrategia, ¿no? Yo quiero conseguir esto. Y además Clausewitz hace mucha diferenciación entre los tipos de guerra. Dice, bueno, la política decide qué tipo de guerra se lleva a cabo. Si se quieren movilizar recursos limitados y te conformas con objetivos limitados, pues la guerra será limitada. En realidad será una guerra probablemente de poca intensidad, en la cual se intentarán evitar las batallas, a lo mejor capturar una fortaleza o dos. Pero si mis objetivos son grandes y yo lo que quiero realmente es anexionarme un gran territorio o quiero destruir a mi enemigo, o quiero cambiar la dinastía del reinante en el país vecino, que es un objetivo de gran envergadura,
pues tendré que movilizar recursos de gran envergadura y tendré que hacer un gran esfuerzo. Probablemente tendré que asumir mayores costes porque el beneficio va a ser muy grande, ¿no? Entonces, diferencian en esto, ¿eh? Y efectivamente define que hace falta una estrategia, ¿no? Y O sea que además, tenemos, sí. sí, perdón, o sea, tenemos por lo tanto una estrategia política que es la que marca esos objetivos finales de por qué se va a la guerra, y luego una estrategia militar que es cómo se articulan los medios militares para conseguir los objetivos establecidos por la estrategia política. Pues sí, sí, así es. Y además, Clausewitz dice que la segunda, lógicamente, deriva de la primera y además no tiene sentido sin la primera, ¿no? Entre las obras de Clausewitz hay una que es comentarios de Clausewitz a una serie de ejercicios, tácticos, ejercicios sobre el papel, ¿no? Simulaciones de ejercicios, ¿no? En la cual le plantean una posible invasión de Austria a Prusia. Entonces dice, bueno, ¿y tú qué opinas sobre esto? ¿No? Porque aquí hemos visto tres posibilidades. Una que ataquen a Berlín, otra que ataquen a tal, otra que avancen por el río Oder. Y Clausewitz dice, no me habéis dado elementos para que os diga si van a hacerlo de una manera o de otra, porque no me habéis dado el sentido político de lo que van a hacer. Es decir, ¿qué quieren? ¿Quieren destruir Prusia? ¿Quieren simplemente conquistar Silesia, una provincia fronteriza? ¿Quieren capturar un par de fortalezas sobre el río Oder y controlar el comercio? Porque dependiendo de eso, será como lleven a cabo su estrategia militar. Si no le damos eso, la estrategia militar no tiene sentido. Si van a Berlín será porque realmente quieren sojuzgar al Estado prusiano, ¿no? Pero si se conforman con dos fortalezas no van a atacar de la misma manera ni van a utilizar los mismos recursos. Entonces él ya dice eso, ¿no? La estrategia política, esa estrategia a nivel político es esencial porque es la que marca los objetivos y es la que al final marca cómo se va a desarrollar la guerra. Sí, yendo ya al presente y sobre todo a la cultura popular, un clásico en las películas de guerra es que se ve muchas veces a los militares quejándose de los políticos, ¿no? Y yo creo que esta vez también se mete, pues luego ya en el ámbito de los aficionados, de ver una relación casi dicotómica entre el militar y el político, porque el político pues interfiere, ¿no? en cómo se llevan a cabo las operaciones militares. Entonces, no es, evidentemente, esto no es una relación de blancos y negros, de buenos y malos, pero al final la estrategia militar tiene que estar supeditada a ese nivel político. A su vez, entonces aquí es donde entiendo que surgen las fricciones, el nivel político no puede interferir de manera indebida en cómo se diseñan la estrategia militar sin tener en cuenta planteamientos puramente militares desde el punto de vista técnico, porque si no igual se puede estar pidiendo a las autoridades militares que diseñen una operación de una determinada forma, que vale, que igual eso tiene que ver con unos objetivos políticos, pero que está mal concebido como una estrategia militar. De modo que los resultados pueden ser desastrosos, tanto desde el punto de vista militar, afectando a los que van a llevarla a cabo, incluso en su propia vida, y además también a la postre sobre los propios objetivos políticos. O sea, que es un diálogo que me imagino que no siempre es fácil, ¿no? Entre ese nivel político y ese nivel militar a la hora de compaginar ambas estrategias. Pues no ha sido fácil. A lo largo de la historia, de hecho, ha habido momentos en que ha sido muy difícil, ¿no? Tan difícil que llega un momento en la propia Alemania, después de la unificación, Moltke era un hombre que estaba de acuerdo con Clausewitz en muchas cosas, pero, por ejemplo, en esa parte de la supremacía política no estaba tan de acuerdo, tampoco totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero él, por ejemplo, veía que el político y el militar, el jefe de Estado Mayor del Ejército y el canciller, eran dos ramas de poder paralelas, pero no subordinadas una a la otra, ¿no? Estaban los dos subordinados al emperador, ¿no? Al rey, que era la autoridad suprema, pero entonces no veía esa subordinación de lo político a lo militar, aunque al final en la práctica, cuando hubo una crisis, él siempre aceptaba, ¿no? La voluntad política, porque de alguna manera entendía que lo que decía Clausewitz, ¿no? Que sin esa voluntad política, sin esa estrategia política, no tenía sentido lo que él hacía, ¿no? Pero esto se ha desarrollado a lo largo del tiempo con muchísima fricción, porque además es que son dos culturas diferentes, ¿no? El político y el militar tienen culturas diferentes. Es un poco la fricción que siempre existe entre el funcionario y el político, ¿no? Lo que pasa es que el militar es un funcionario muy especializado y además especializado en cosas muy dramáticas, ¿no? Como son los conflictos armados, la guerra, y entonces ahí el nivel de fricción pues, es todavía mayor, ¿no? Muchas veces es simplemente culturas diferentes. Durante mucho tiempo, ya digo que no se aceptó bien esto de la subordinación
milita la política y, como iba a decir antes, incluso en Alemania hay un momento en que se hacen traducciones del libro de Clausewitz en el que esta idea de que lo político, de que la guerra es la política, la continuación de la política por otros medios, se camuflan, ¿no? Se hacen, no se traducen, bueno, no se traducen, no se transcriben literalmente, ¿no? Para disimular esto. Porque llega, de hecho, en la Primera Guerra Mundial el Estado Mayor alemán piensa lo contrario. El Estado Mayor alemán llega un momento que se convierte en dictador de facto, ¿no? de Alemania. Sí, eso sería interesante, saber cómo se explica a Clausewitz en las academias militares alemanas en aquella época. Sí, pues se le explicaba en la parte más operacional, se le explicaba en la parte más de guerra popular, nacional, de la movilización de todos los recursos de la nación para la guerra, de la búsqueda de la batalla decisiva a través de la destrucción de los núcleos enemigos, la parte más operacional y quizá más social, pero no tanto en la parte política, ¿no? En la parte política, de hecho, hay momentos que se le rechaza, ¿no? Ludendorff, que es el jefe de Estado Mayor del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, llega un momento que dice que Clausewitz no tiene razón, sobre todo en esa supremacía de la política, ¿no? Él llega a decir, él llega a invertir a Clausewitz, ¿no? Es decir, que la paz es la, ¿cómo era? La paz no es deseable, ¿no? Y de alguna manera la política no es más que una parte de la guerra que se lleva a cabo en los periodos de paz, ¿no? Es decir, la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Que es un poco enloquecido, ¿no? Una interpretación absolutamente enloquecida y contraria a lo que decía Clausewitz. Pero es curioso como en la propia Alemania, a Clausewitz, si bien su parte más operacional, más estratégico-militar, sí que se conserva y se sigue enseñando, esa parte de la relación con el nivel político se va deteriorando hasta el punto de que se llega a defender totalmente lo contrario. Y es algo que continúa incluso en la Segunda Guerra Mundial. También ahí tienen muchos tiras que afloja. Sí, por ejemplo, durante la campaña de Rusia, ¿no? En tanto al principio con los primeros compases de la campaña, esa pelea que existe sobre si tiene prioridad llegar a Moscú o embolsar al ejército soviético en Kiev, y que los militares están empeñados en llegar a Moscú, y como Hitler se dice, no, aquí el objetivo es destruir al ejército ruso, no tanto llegar a una ciudad que es un punto en el mapa. Sí, efectivamente. Lo cual es llamativo, porque en ese caso, además, en principio, Clausewitz nos dice que hay que poner el esfuerzo principal, ¿no? Contra el centro de gravedad adversario, que se entendería que es la fuerza militar del enemigo, ¿no? Y llama la atención, en este caso, lo de Moscú como objetivo prioritario de la campaña por parte de los generales, y no tanto la destrucción del ejército soviético. Sí, hombre, al final Clausewitz efectivamente siempre marca como el centro de gravedad, o casi siempre marca el núcleo del ejército enemigo, ¿no? Aunque al final en su libro octavo sí que llega a decir que el centro de gravedad es la fuente del poder, ¿no? Del poder enemigo, lo cual abre mucho las posibilidades, ¿no? Que quizás ya no es simplemente el grueso de las fuerzas enemigas, sino que puede ser otra cosa, puede ser el centro de su decisión política o puede ser algo incluso simbólico. Hitler, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial estaba muy obsesionado con Leningrado, ¿no? Porque Leningrado, San Petersburgo, pues tenía y luego con Stalingrado, ¿no? El hombre se empeñaba mucho con el simbolismo de los nombres, ¿no? Porque de alguna manera él le daba mucha importancia a la cuestión psicológica y él pensaba que realmente que cayese Leningrado, que además era la cuna de la revolución, ¿no? Pues de alguna manera tenía un simbolismo que incluso Moscú no lo tenía, ¿no? Pero es curioso que en ese momento hay momentos en que Hitler es más clausewitziano que sus generales, ¿no? Es un momento en el cual él dice, no, hay que destruir al grueso del ejército enemigo en Kiev, y él se fija más fija mejor Leningrado como centro de gravedad, es decir, con razones más potentes, ¿no? Que Moscú, porque sí que es verdad que Moscú era un centro de decisión, pero era un centro de decisión que podía ser trasladado, ¿no? La pérdida de San Petersburgo, de Leningrado, que era la ciudad la que nació Rusia, quizá más que en Moscú, o por lo menos la Rusia moderna, pues realmente está más en la línea de Clausewitz, ¿no? De atacar la fuente de poder, ¿no? Pero en cuanto a la conducción, sí, también que Hitler era más clausewitziano, porque realmente él impone absolutamente la conducción política, que era la suya, sobre la conducción militar. Llega un momento en que él se convierte en el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Él se convierte en el jefe de las Fuerzas Armadas alemanas porque no se fía de sus generales. Él llega, de alguna manera, a ser pues
la exageración ridícula, ¿no?, de esa supremacía política. Es cierto que hay una supremacía política, pero es que Hitler no se limita a su nivel político, sino que roba de alguna manera, se apodera del nivel estratégico militar, incluso del nivel operacional y en algunos casos del táctico, ¿no? Sí, al final ya de la guerra prácticamente en el táctico. Ahí se queja Sí. Mustaine que prácticamente para cambiar pues una compañía tiene que pasar por el OKW para que le den Efectivamente. permiso. Sí, sí. Hitler, de alguna manera, bueno, Hitler, claro, era un hombre que no tenía una formación militar, que tenía cierto talento estratégico un tanto diabólico, si se puede decir, ¿no? Realmente él creía en la guerra psicológica, ¿no? En alguna manera es él, junto con los revolucionarios rusos, que los dos, tanto los revolucionarios rusos como toda la escuela alemana hasta Hitler, provienen de Clausewitz en alguna manera, ¿no? Le daban mucha importancia a la parte psicológica, ¿no?, a la actuación sobre la población, porque ellos veían que la población era una parte de la guerra, como había dicho Clausewitz, ¿no? La población no puede ignorarse, ¿no? Porque es la que da la parte emocional a la guerra. Entonces, los dos actuaban sobre la población y actuaban por el terror, ¿no?, de una manera que probablemente Clausewitz no hubiese considerado, ¿no? Él, cuando se decía que la población hay que tenerla en cuenta en la guerra, no se refería a que hay que terrorizarla, probablemente, ¿no? Pero bueno, al final esa fue la conclusión a la que se llegó. Sí, sí, él iría más en la línea de corazones y mentes actual. Sí, bueno, y gran parte de lo que hoy en día son las estrategias híbridas, pues se basan precisamente en influir sobre la población, ¿no? De alguna manera se ha recogido la segunda idea de Clausewitz, que es esa idea de que, bueno, la guerra se compone de tres elementos, ¿no? Hay una parte racional, que es la del político. Sí. Hay una parte que tiene que lidiar con la incertidumbre, que es la del militar. Y hay una parte que aporta lo emocional, ¿no?, que es la población, el pueblo llano. Entonces, de alguna manera, todas estas ideas en las estrategias híbridas de que la población es parte de la ecuación y influyendo a la población podemos conseguir los mismos objetivos políticos que influyendo o destruyendo o deteriorando a las Fuerzas Armadas, pues eso está en Clausewitz, aunque Clausewitz no lo dijese así, pero él abre de alguna manera el camino para que eso se vea así, ¿no? Para que se vea que, bueno, la guerra no es una lucha entre ejércitos, eso es una parte, ¿no?, pero realmente es una lucha entre sociedades que tienen diferentes elementos y la población es un elemento más, y la población es emocional y hay que atacarla o hay que traerla hacia tu lado de una manera emocional. Y eso está, de alguna manera, eso lo recogen luego los revolucionarios rusos, lo recoge Mao, y de alguna manera está en el origen del concepto actual, pues, de desinformación, guerra híbrida, que lo que hace, pues, es atacar a la población en ese sentido, ¿no? Muy bien. Entonces, una primera idea sobre Clausewitz a destacar sería esto de la conducción política de la guerra. Otra que estamos entrando ya en ella sería, por tanto, la Trinidad de la guerra, ¿no? Realmente, ¿a qué se refiere Clausewitz por Trinidad? Porque hay una obra de un historiador militar israelí, que, a ver si ahora mismo, no me acuerdo, Martin Van Crevel. es Van Creven, exactamente, que habla de las guerras no trinitarias, Sí. pero él realmente se estaría refiriendo a la segunda Trinidad de Clausewitz, ¿no? O sea, la primera sería esta de razón, pasiones y azar. Y luego habla de la segunda trinidad sería la del gobernante, el comandante militar y la población. ¿Es esto correcto? ¿Son esas dos las Sí, trinidades de Clausewitz? sí, de hecho muchas veces se va directamente a la segunda trinidad, que es la del político, el militar y el pueblo, ¿no? Pero en realidad la trinidad más importante, la primera, es la que incluye los tres elementos que Clausewitz considera esenciales de la guerra, ¿no? Y entonces él considera esos elementos esenciales la razón, porque la guerra, Clausewitz también dice que la guerra tiene una parte de emoción y él la ha visto la Revolución Francesa, ha visto los ejércitos revolucionarios, pero tiene que ser guiada por la razón. El segundo elemento es el azar, que esto también abre auténticas escuelas estratégicas, esta idea de Clausewitz de que la guerra es azar, es incertidumbre, es caos. Y por lo tanto, y esta es la idea clásica o la idea fundamental, ¿no?, es que la guerra no puede ser abordada desde un punto de vista absolutamente racional y científico, porque no hay reglas, no hay procedimientos, no hay fórmulas que te lleven a la victoria. En realidad es un caos en el cual tú de alguna manera tienes que navegar, tienes que sentir también y no te puedes guiar por procedimientos. Los procedimientos pueden servir en algún momento para ayudarte en el camino, pero al final tendrás que tomar decisiones que no se pueden basar en nada científico.
Esta es una idea que creo que es fundamental tanto desde el punto de vista militar como también político. O sea, yo creo que un político que tenga que tomar decisiones sobre paz y guerra tendría que estudiar Clausewitz, y esta sería una de las ideas fuerza. El carácter caótico e imprevisible de la guerra. Porque cuántas guerras se han empezado pensando que van a ser cortas, que van a ser limitadas, ¿no? Que van a ser poco destructivas, y luego la historia ha ido por otro lado completamente diferente. Sí, es verdad, es verdad. Además, de hecho, esta teoría que tiene Clausewitz sobre lo impredecible, lo caótico de la guerra, pues realmente yo creo que es la que más, incluso diría que ha tenido más influencia que por lo menos quizá lo estoy viendo desde un punto de vista más militar, ¿no? Más influencia que la idea de que la guerra como continuación de la política, ¿no? Porque ha abierto incluso dos escuelas diferentes, ¿no? Los clausewitzianos y los anticlausewitzianos, ¿no? Los anticlausewitzianos que dicen, no, la guerra es científica, tiene principios inmutables y si aplicamos bien esos principios podemos ganar, ¿no? Esta es la escuela de Jomini, ¿no? Que después recogen los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos son más científicos, más prácticos, aunque en un momento dado después de Vietnam se vuelven hacia Clausewitz, ¿no? Pero su tradición militar es más científica, ¿no? Y de alguna manera ellos dicen, no, esa impredecibilidad, ese caos se puede superar mediante la ciencia, mediante la tecnología, mediante el planeamiento. Y luego está la otra escuela, ¿no? La de los clausewitzianos, que dicen, no, es imposible. Porque incluso aunque tu tecnología aumente, tus medios aumenten, lo único que haces es aumentar lo que Clausewitz llamaba la fricción, la posibilidad de que las cosas salgan mal. Y entonces aún se vuelve más caótico. Es lo que ocurre. Sí. Bueno, ese tema tú lo conoces bien, aquellos años 90, con el tema de la revolución en los asuntos militares, que creo que era un almirante, el almirante Owens, hablaba de que se podía disipar la niebla de la guerra, Sí. Gracias a la tecnología. Y hubo teóricos, Dupuy, era también norteamericano, y efectivamente, sí. Y era, además me acuerdo que era una época de matrices y de cálculos muy complicados sobre potencias de combate, y entonces si hacías la ecuación bien, tenías una ventaja que prácticamente era decisiva, ¿no? Bueno, pues Clausewitz lo que nos dice es que eso no es así, ¿no? Es que por muchas ecuaciones que hagas y tal, llega un momento que la guerra tiene una componente emocional impredecible que es absolutamente imposible de superar, ¿no? Hubo una renovación de esto cuando en los años 2000, hace 15 años, se empezó a hablar de operaciones basadas en efectos, ¿no? Que también empezaban a aparecer otra vez matrices y muchos cálculos, hasta que el general Mattis, que en aquella época era el jefe del mando conjunto norteamericano, dijo, esto hay que volver, puede servir como apoyo, etcétera, etcétera, pero no podemos pensar que vamos a obtener la victoria haciendo cálculos, ¿no? En realidad tenemos que aceptar que aquí hay un factor de impredecibilidad que tenemos que afrontar de otra manera, ¿no? Entonces, la otra manera de afrontarlo es sumergirse en el caos, que era la escuela alemana en principio. Y dices, bueno, tengo que ser capaz de operar en el caos. ¿Qué se necesita para operar en el caos? Se necesita, por un lado, iniciativa para aprovechar las oportunidades, darte cuenta de los problemas, comprensión de lo que está pasando, situational awareness, que se dice hoy en día, ¿no? Entender lo que está pasando para poder tomar la decisión correcta y tomar decisiones muy flexibles, que se puedan modificar de alguna manera, dando mucha iniciativa a tus subordinados, porque ellos son los que están sobre el terreno y son los que en un momento dado pueden detectar esas oportunidades y aprovecharlas, ¿no? En fin, se crea toda una escuela que curiosamente yo creo que y paradójicamente, uno de sus sucesores más claros de esa escuela, podemos decir clausewitziana, es Israel, ¿no? Es Israel, por lo menos Israel antes, ¿no? Hace en las guerras clásicas árabo-israelíes, ¿no? Sí, bueno, eso es toda la cuestión en alemán no sé pronunciarlo, es algo así como Auftragstaktik, ¿no? Pero que en inglés se traduciría como algo parecido como concepto al Mission Command, que en efecto es muy de los israelíes. Efectivamente. Nosotros lo llamamos, una época se llamó mando por directivas y ahora lo llamamos mando orientado a la misión en el ejército español, ¿no? Y en teoría es el modelo de mando que deberíamos utilizar. En la práctica habría sus más y sus menos porque es muy difícil, ¿no? El mando orientado a la misión, el Auftragstaktik alemán, requiere, por un lado, jefes muy serenos y con mucha capacidad de dar iniciativa a sus subordinados sin que les den ataques de nervios, y también necesita de subordinados muy eficientes, muy profesionales, que realmente les des libertad y aprovechen esa libertad. Entonces es un tipo de mando tremendamente exigente, ¿no? Es muy fácil decir, no, hay que dar iniciativa a los subordinados, bien, pero primero tienes que aguantar tú como jefe que tus subordinados tengan iniciativa y que tú no puedas controlarlo todo, y esa pérdida de control a veces provoca auténtica ansiedad a un jefe.
Y segundo, tienes que tener subordinados muy competentes, profesionalmente muy eficaces, ¿no? Entonces es muy exigente ese modelo de mando. Yo hace años ponía en clase una película que yo creo que recogía muy bien estos elementos, tanto del carácter caótico de la guerra, como luego a la necesidad de una preparación de alto nivel para responder a ese caos de la guerra, que es Black Hawk Derribado, donde se ve que Sí, una operación que iba a durar pues media hora, según los papeles, pues enseguida se complica porque se cae un soldado de un helicóptero y ya pues hay que empezar a alterar cuestiones, se cae un helicóptero en sí mismo y ya eso cambia radicalmente la misión. Es cuando en la película aparece el general, ahora mismo no recuerdo el nombre, sí, bueno, yo tampoco lo recuerdo, pero el sé que mando sí. de JSOC, Garrison creo que era, el general Garrison. Y dice, a partir de este momento hemos perdido la iniciativa. Y en buena medida es la alta capacitación de los operadores especiales, más luego, pues también ahí sí que juega un papel la tecnología, porque aunque sea a la distancia, sí que pueden mantener cierto mando y control de esa situación que se ha tornado caótica, lo que salva la situación. Más luego el apoyo Sí, también de esas fuerzas que vienen de fuera, ¿no? De Naciones Unidas, que hay una mezcla ahí de pakistaníes, americanos y demás, ¿no? Pero creo que esos dos elementos, tanto el caos de la guerra, queda muy claro con cómo se desarrolla la misión y luego la importancia del adiestramiento. efectivamente. Al final lo que te viene a decir las lecciones aprendidas de esa batalla de Mogadiscio, ¿no? De la película, pues es que efectivamente al final los que resuelven la situación son los que están sobre el terreno. Es verdad que el general todavía puede de alguna manera influir, pero puede influir de manera limitada. Él puede movilizar recursos en apoyo, puede llamar a Naciones Unidas, puede pedir apoyo aéreo, pero realmente los que marcan la diferencia entre el desastre y un desastre menor o la victoria en su caso, pues es la gente que está sobre el terreno, porque son los que realmente tienen el auténtico control de la situación, ¿no? Hay además imágenes en la película en la que al general se le ve que realmente está ciego, ¿no? Es decir, pese a toda su tecnología, realmente no sabe exactamente qué es lo que está pasando en ese punto donde están cayendo algunos de sus soldados, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice Clausewitz, que en realidad el general, lógicamente, tiene que mantener sus propias competencias, pero tiene que dejar iniciativa a sus subordinados, porque realmente ellos son los que se van a encontrar los problemas. Lo que tiene que meterles muy claro en la cabeza a sus subordinados es lo que él quiere, ¿no? El objetivo final. Mira, vamos a hacer esta operación para conseguir este objetivo. Entonces, quizás, según evolucione la situación, los subordinados pueden decidir que ese objetivo, en la manera que inicialmente se había planeado, no se puede conseguir. Y quizás hay que buscar una variante, ¿no? Esto también es peligroso porque puede crear el caos, pero ahí está ese olfato, esa sensibilidad que tiene que tener el militar, que también lo decía Clausewitz, ¿no? Esa capacidad de comprender, ¿no? Lo que ocurre en el campo de batalla para tomar la decisión correcta y seguir en la dirección que te han ordenado, ¿no? Es decir, modificar en alguna manera los detalles, pero mantener el objetivo final, mantener el intento, ¿no? El objetivo esencial de la misión. Que eso es algo muy de la escuela alemana. O sea, si uno ve el número de generales alemanes que murieron en la Segunda Guerra Mundial en el frente, es tantísimo. Creo que está en torno a los 600. Lo comparas con el número de americanos. Es verdad que es una comparación tramposa porque una cosa es la guerra en el este y otra cosa la guerra en el frente occidental, ¿no? Pero que había una tendencia de los generales alemanes de estar en primera línea con el fin de sentir, ellos decían, con la llama de los dedos, el ritmo de la batalla que estaba pasando ahí, ¿no? Y no tanto en retaguardia. Sí, efectivamente, había una escuela, bueno, una escuela entre sobre todo los comandantes de las unidades acorazadas, ¿no? Porque realmente que Sí, tenían muy de esa Guderian, idea, por ejemplo, o Rommel también era Guderian, de esa. Rommel, que tenían esa idea de que había que estar al frente, ¿no? Había que estar al frente para, de alguna manera, sentir lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que eso también tenía problemas, porque Sí. había que tomar una decisión y Rommel estaba en el frente ahí. Era la división fantasma, ¿no? No se sabía dónde estaba. Claro, para eso También. necesitas un Estado Mayor que tenga muy claro lo que hay que hacer, ¿no? Y también necesitas saber, antes de meterte tú en el caos de la batalla, que, bueno, eso es, hay gente que dice que sí, gente que dice que no, ¿no? Que es bueno que el general vaya a primera línea, pero tampoco que vaya muy frecuentemente porque hace falta que esté en su puesto de mando, ¿no? Sí, bueno, es que si no Pero, puedes perder el mando y control. claro, efectivamente. Entonces, eso hay que tener cuidado con ello, pero sí que es verdad que en cualquier caso el general tiene que dejar muy claro antes de que empiece la operación a sus subordinados qué es lo que quiere. Yo lo que quiero es esto y lo quiero hacer de esta manera y a grandes rasgos, ¿no?
Y sí que es verdad que la escuela alemana es el mayor exponente, quizá la escuela israelí después de esto, ¿no? Además, tú ves las órdenes de operaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial y son unos cuantos folios. Tú ves una orden de operaciones de una agrupación táctica hoy en día y puede ser un tocho de cientos de folios. Y sin embargo, movían un cuerpo de ejército de 50, 60.000, 70.000 hombres con una docena de folios, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en realidad lo que se explicaba era lo esencial. Lo esencial, que es que necesito esto, hay una serie de medidas de coordinación general, hay una serie de mandos que tienes que estar claros y un objetivo y un intento de lo que quiero hacer, que eso sí que tiene que estar claro. Y los norteamericanos han intentado, y de alguna manera hasta cierto punto lo han conseguido copiarlo, ¿no? Después de Vietnam, porque ellos entendieron que tenían un sistema de mando demasiado rígido, en el cual primaban el control sobre la iniciativa, ¿no? Y han intentado darle la vuelta. Lo que pasa es que la cultura estratégica también es diferente, ¿no? Entonces, para ellos les resulta muy difícil, ¿no? La formación de los mandos tampoco es la misma, ¿no? Entonces, claro, ellos no tienen un Estado Mayor como era el Estado Mayor alemán, que era un Estado Mayor entrenados desde niños para hacer la guerra. La propia filosofía norteamericana, anglosajona, occidental, que no sea alemana, pues va contra eso, ¿no? Va contra esa idea. Pero claro, los alemanes de alguna manera se obsesionaron con esto y realmente tenían gente muy profesional, que era capaz de llevar a cabo este mando por directivas de manera muy profesional. Bueno, ahí un reto ya pensando en el futuro es cómo será esto conforme la tecnología tenga todavía más peso. O sea, estoy pensando ya en sistemas pues no tripulados. O sea, no por la autonomía, porque esa autonomía letal pues muchas veces se exagera y además va contra el principio de mando y control, o sea, que es básico para cualquier ejército. O sea, no puedes tener por ahí robots con capacidad letal que hagan lo que les dé la gana. O sea, eso sería un contrasentido. Pero sí que es verdad que el campo de batalla va a ser cada vez más rápido, con lo cual entiendo que eso va a plantear bastantes desafíos y sería interesante ver qué pensaría Clausewitz al respecto sobre Sí, esa cesión de decisiones a bajo nivel, porque es que el ciclo, o sea, porque el ODA loop, ¿no? de John Boyd, o sea, de toma de decisiones, es cada vez más acelerado. Sí. Hombre, Clausewitz de alguna manera vio una aceleración en el proceso de toma de decisiones. Él se enfrentó a ejércitos que se movían más rápido que el prusiano, gracias a las decisiones de Napoleón y sus generales, que los generales de Napoleón ya utilizaban, o los mariscales ya utilizaban esta idea de mando por directivas, ¿no? Acude al ruido de los cañones, tenía mucha iniciativa. Y actualmente, pues lo que diría probablemente es que eso aumenta el caos. Es decir, ese ciclo de decisiones tan rápidas, pues realmente lo que te hace es aumentar el caos y de alguna manera obligarte a ti también a mantener unos ciclos de decisión muy acelerados, ¿no? Aquí pues nos podemos encontrar con una cuestión que es el límite de las capacidades humanas y ahí daríamos entrada pues a otro elemento como sería la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, Sí, que cada vez suena más como un asesor, ¿no? O sea, como un efectivamente, oficial de como Estado Mayor más que te dé posibles alternativas. el sistema de Estado Mayor, que después de todo los que más lo desarrollan son los prusianos, con Clausewitz, Charnoz, Gneisenau y luego Moltke, ¿no? Y que era un sistema nervioso. En realidad el Estado Mayor estaba pensado para acelerar ese ciclo de decisiones, ¿no? Para tener una serie de gente que comprendía lo que pasaba y que si los comandantes no reaccionaban adecuadamente, ahí estaba el jefe de Estado Mayor para decirle, no, hay que hacer esto. Y además mantenía el contacto con el resto de las fuerzas del ejército, ¿no? Mantenía la situational awareness. Bueno, pues quizás efectivamente ese sistema nervioso de Estado Mayor hoy en día pues probablemente va a tener que estar cada vez más apoyado por la inteligencia artificial. Al menos en los aspectos procedimentales, ¿no? Y de control más procedimental, porque ahí siempre hay un componente de decisión humana que no es meramente racional y que probablemente la inteligencia artificial no es capaz, ¿no? Esa sensibilidad de lo que está pasando o de lo que está pensando otro ser humano, pues quizá la inteligencia artificial tenga que evolucionar mucho para llegar a eso, ¿no? Pero sí que se ve ese sistema nervioso apoyado por inteligencia artificial como una manera de hacer frente a esta nueva fricción, ¿no? A este nuevo caos que va a provocar la aceleración de las decisiones. Muy bien. ¿Y alguna idea más que te gustaría destacar del pensamiento de Bueno, yo creo que Clausewitz? hemos hablado ya de las tres ideas principales de Clausewitz, ¿no? Hemos hablado Como fin de la guerra, sí, de la la terminalidad. política, hemos hablado de la Trinidad y de tener en cuenta la población y hemos hablado del caos, ¿no? Que yo creo que estas son las tres ideas principales. Luego hay otras, ¿no?
él tiene una idea también muy interesante, que además cuando ibas a la escuela de guerra del ejército norteamericano lo primero que te decían, ¿no? Y es que la naturaleza de la guerra no cambia, pero su carácter cambia constantemente, ¿no? Sí, la imagen de camaleón, ¿no? Que Sí, se efectivamente, cambia es como un por... camaleón, ¿no? Es decir, la guerra en su esencia no cambia porque es un fenómeno humano y los humanos realmente no cambiamos, o hasta ahora no hemos cambiado demasiado, ¿no? Veremos ahora si con la inteligencia artificial cambiamos. Pero realmente pues el ser humano siempre se ha movido pues por la ambición, la solidaridad, el odio, el amor, la cooperación, en fin, una serie de cuestiones que ocurrían hace 10.000 años y siguen ocurriendo actualmente. Y la esencia de la guerra está ahí, ¿no? La esencia de la guerra es una mezcla de solidaridad, de ambición, de odio, de violencia, y eso está todavía en el ser humano, ¿no? Sin embargo, el carácter de la guerra es cómo se hace la guerra y eso cambia constantemente. Y cambia debido pues, a la tecnología, cambia debido a que cambian las sociedades y cambia debido a que cambian las ideas, ¿no? La idea que tenemos hoy en día sobre la guerra pues es probablemente, bueno, es seguro, muy diferente a la que tenían en la época de Napoleón, que a su vez era muy diferente a la que tenían en la época del Imperio Romano, ¿no? Entonces, se da esa dicotomía, que hay una parte de la guerra que es... que no cambia o que cambia de manera muy poco perceptible y otra que cambia constantemente. Esa paradoja de hay que adaptarse constantemente a cómo se hace la guerra, aunque sus fundamentos han cambiado poco desde hace miles de años. Esa es una idea muy interesante de Clausewitz. Y luego está su pensamiento operacional, ¿no? El famoso centro de gravedad, ¿no? que es la parte que más les ha gustado a los norteamericanos porque es la parte más, digamos, más material y que más se puede abordar desde un punto de vista más científico, ¿no? Identificar el centro de gravedad y ejercer sobre ese punto de gravedad el esfuerzo máximo, ¿no? Esta es una concepción de la guerra que estaba muy de moda, se utilizaba mucho en la época napoleónica porque las guerras no debían ser muy largas, ¿no? Napoleón era el líder de una Francia rodeada de enemigos, él no podía entretenerse mucho tiempo combatiendo contra Austria porque se le volvía Prusia contra él o Reino Unido. Entonces había que ganar la guerra rápido. Entonces, para ganar la guerra rápido, ¿qué haces? Identificas cuál es el punto donde está el poder enemigo y lanzas tu esfuerzo principal contra él, ¿no? Entonces, bueno, esa es la identificación del centro de gravedad, ¿no? Das como un mazazo en la cabeza, tu enemigo queda fuera de combate y ya, pues, ya has ganado, ya te puedes girar contra el siguiente adversario, ¿no? Entonces, esta es una idea que ha tenido mucho seguimiento y que sigue siendo muy actual. Lo que pasa es que es una idea también que ha sido muy criticada, ¿no? Gente como Liddell Hart, el teórico británico, decía, no, es una barbaridad, ¿no? Porque en realidad Clausewitz lo que nos dice es que tenemos que atacar el punto más fuerte del enemigo. Y eso inevitablemente acaba en una carnicería, ¿no? Liddell Hart decía, no, lo que hay que buscar son puntos débiles y atacar en el punto débil, no atacar en el punto fuerte. Pero claro, aquí está la idea de guerra corta, guerra larga. Liddell Hart era británico, un país con superioridad naval, con estrategia marítima, y cuando tienes el dominio del mar, puedes plantearte una guerra más larga, ¿no? Porque dominas el comercio, dominas las fuentes de abastecimiento. Cuando eres una potencia terrestre, como era Prusia o Alemania o Francia, pues bueno, ya no te lo puedes plantear de esa misma manera, ¿no? Te puedes quedar aislado como le pasó a Hitler, ¿no? O como le pasó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, aislado económicamente y al final te agotas. Entonces necesitas una guerra corta, necesitas ganar rápido, y rehacerte y prepararte para la siguiente. Entonces, bueno, ha sido un concepto muy controvertido, pero que se utiliza hoy en día, está al orden del día. Incluso el problema que tenemos ahora con el centro de gravedad es la sobresaturación de centros de gravedad. Todo el mundo, hasta el jefe de pelotón, busca el centro de gravedad del pelotón enemigo, ¿no? Cuando es un concepto en realidad estratégico. El concepto que plantea Clausewitz es un concepto estratégico o estratégico militar, ¿no? Es decir, la fuerza principal del ejército enemigo para acabar la guerra cuanto antes. Y bueno, eso ha tenido bastante seguimiento. Esa parte más operacional de Clausewitz quizás es la que se ha reflejado más en el pensamiento militar norteamericano. Y yendo ya al presente, donde, o sea, gracias a Dios la guerra es una excepción, ¿sigue siendo Clausewitz relevante en las nuevas formas de conflictividad que tenemos? O sea, ya en la zona gris, con empleo de estrategias híbridas, en la estrategia nuclear, donde pues tampoco tenemos guerra nuclear, pero cada vez se habla más de armas nucleares. O sea, ¿en qué medida su pensamiento sigue siendo actual o ya hay elementos que han quedado anticuados? Hombre, la obra de Clausewitz, claro, hay que distinguir lo que Clausewitz dice, que lo dice hace 200 años, y lo dice un oficial prusiano de las guerras napoleónicas, que aquello que Clausewitz
apunta y otros se han desarrollado, ¿no? Es decir, de alguna manera es como si estudiamos Aristóteles. ¿Qué aplicación tiene Aristóteles en la política de hoy en día? Pues probablemente no tiene una gran aplicación, pero sí que es verdad que él inicia ideas que después otros han desarrollado y que siguen estando vigentes, problemas que siguen estando ahí, ¿no? Pues es el caso de Clausewitz, es decir, no se puede coger de la guerra e intentar aplicar de la guerra a la guerra moderna, a la guerra híbrida, ¿no? A la zona gris. Pero en Clausewitz sí que están algunas de las claves, si quieres profundizar de dónde viene eso de la guerra híbrida, de la desinformación, de la simetría y la asimetría, probablemente tengas que leer a Clausewitz de la misma manera que si quieres entender la política moderna, de alguna manera tengas que leer a Aristóteles para ver de dónde viene todo eso, cómo se origina todo eso. Porque Clausewitz, más que resolver problemas, lo que hace es plantearlos. Él plantea el problema de la naturaleza de la guerra, plantea el problema de la naturaleza del liderazgo, ¿no? La naturaleza de las operaciones militares, el caos, es una ciencia, es un arte, ¿no? Él plantea problemas, le da una solución del siglo XIX, pero los problemas siguen aquí, ¿no? Entonces, las soluciones que él da, de alguna manera, nos pueden servir de guía. Ya no las puedes aplicar, lógicamente, no las puedes aplicar directamente. Pero sí que puedes aplicar lo que han dicho otros que siguieron a Clausewitz, ¿no? Por ejemplo, los revolucionarios rusos, Lenin, Trotsky, son gente que lee a Clausewitz. Y de alguna manera esa idea de que la guerra es un fenómeno político y social y que lo militar solo es una parte y que la influencia sobre la población, la propaganda o el terror son elementos esenciales en la guerra, eso viene de Clausewitz. Ellos leen a Clausewitz, Clausewitz no lo dice, eso así, no dice que haya que utilizar el terror, ¿no? Y la propaganda, pero de alguna manera lo que él dice da pie a que Lenin y Trotsky acaben pensando eso, ¿no? Y eso ha tenido, y lo que Lenin y Trotsky pensaron en su día, pues ha tenido influencia en la formación de lo que es lo que hoy en día llamamos guerra híbrida, ¿no? Entonces, no es tanto que Clausewitz se pueda aplicar hoy en día, sino que en Clausewitz están los orígenes de algunos de los problemas que todavía siguen vigentes. Sí, o sea, que son ideas de fondo, ¿no? Y también preguntas que ayudan a profundizar, ¿no? Por ejemplo, una que creo que es fundamental al principio de cualquier conflicto y que Clausewitz ahí pone el dedo en la llaga es que dice que uno de los principales problemas estratégicos que ha de resolver cualquier comandante es determinar qué tipo de guerra está librando. Y que puede parecer así de entrada una obviedad, pero es algo fundamental. Es decir, qué tipo de conflicto, en qué tipo de conflicto estamos inmersos. Eso tiene que ver, por ejemplo, con la zona gris, es decir, detectar si estamos o no en una zona gris, si esto es o no una insurgencia. Y ahí, por ejemplo, remito a Donald Rumsfeld, ¿no? Cuando la situación en Irak empieza a torcerse y él se niega a hablar de aquello como una insurgencia, cuando realmente la realidad estaba ahí y al final si la ignoras, pues acabas estrellándote contra ella. Entonces, ese, por ejemplo, creo que es una buena pregunta que nos formula Clausewitz, es decir, ¿qué tipo de conflicto es el que tenemos delante? Sí, sí, además eso él lo enlaza, como he dicho antes, ¿no? Con la política, ¿no? Es decir, qué tipo de conflicto queremos o cuáles son los objetivos que buscamos, cuál es el objetivo político, porque eso determina la forma de guerra, ¿no? Si el político dice, bueno, yo quiero obtener una ventaja estratégica, pero no quiero ir a la guerra, ¿no? Pues tienes ahí la zona gris, entonces tienes que utilizar elementos que ya no son los militares, normalmente ya no son los principales, ¿no? Y efectivamente es esencial, ¿no? Saber a qué te enfrentas, ¿no? Y sobre todo, aparte de saber a qué te enfrentas, saber también cuál es tu objetivo, ¿no? Es decir, ¿para qué estás? ¿Para qué estoy en Afganistán? ¿No? Que quizás hoy en día pues es uno de los problemas. Cuando los norteamericanos llegan allí, dicen, bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿No? Estamos para combatir a Al-Qaeda, estamos para combatir a los talibán, estamos para reconstruir o construir de la nada el país. ¿Qué hacemos aquí? Pues es un problema que se sigue planteando durante años, ¿no? Y al final Joe Biden, cuando se decide replegarse de Afganistán, dice, no, pero es que nosotros no veníamos para esto, veníamos para lo otro. O sea que realmente hay una polémica que no llega a quedar clara. Y eso es esencial, ¿no? Esa identificación de para qué estoy aquí, ¿no? ¿Qué he venido a hacer aquí? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Y qué tipo de problema me estoy encontrando? ¿Estoy encontrando una insurgencia? ¿Me estoy encontrando un problema terrorista? ¿Una guerra convencional? Pues eso es esencial para definir tu propia estrategia. Sí, o sea, al final una estrategia sirve para alcanzar objetivos o para resolver problemas. Y generalmente cuando es un conflicto es un problema. Entonces es diagnosticar el problema y a partir de ahí buscar soluciones.
Claro, buscar la solución que te sea más beneficiosa. Es decir, qué tipo de solución puedo yo conseguir aquí que me sea beneficiosa y que no me cueste tanto que los beneficios me los coma con los costes, ¿no? Y eso es Mm, Clausewitz, efectivamente. mm. ¿Y tú crees que en el siglo XXI necesitamos un nuevo Clausewitz? O sea, alguien que redefina de nuevo las reglas del juego intelectual para entender los conflictos armados, o más bien seguimos reelaborando, enriqueciendo a un Clausewitz. Bueno, yo creo que nos vendría bien alguien que de alguna manera recapitulase, ¿no? Cómo ha evolucionado el concepto de conflicto armado, o de guerra o de estrategia en los últimos 200 años. Clausewitz, ya digo que todavía es útil, pero es útil un poco para verlo como pues como la base, como el origen de los problemas, como el que anunciaba un tipo de guerra que es el que de alguna manera ha llegado hasta nosotros, ¿no? Yo como militar me he formado en una escuela que debe mucho a Clausewitz, ¿no? Pero es cierto que ahora está habiendo elementos de cambio muy importantes, ¿no? Algunos se han manifestado ya, la revolución digital, estamos esperando la inteligencia artificial, estamos esperando la robótica, la situación internacional ya no es la misma que en la época de Clausewitz. Hoy en día pues hay una serie de posibilidades de diálogo, de relación, la importancia de la economía no es la misma, las sociedades no son las mismas. Entonces quizá necesitaríamos a alguien que nos explique la conflictividad del siglo XXI y que de alguna manera renueve esa idea de Clausewitz. Probablemente volvería a problemas similares a los de Clausewitz, ¿no? La relación entre la guerra y la política, la naturaleza de la guerra y del conflicto, la naturaleza de la victoria, cómo debe ser el líder, cómo se conducen las operaciones, qué papel juega cada uno de los elementos de la sociedad en ese conflicto, pero probablemente sacaría también conclusiones en algunos aspectos diferentes, ¿no? Porque el carácter de la guerra sigue cambiando y aunque la naturaleza probablemente siga siendo muy parecida a la que decía Clausewitz, al menos como decía antes, hasta que llegue la inteligencia artificial, que ya veremos, pues el carácter ha cambiado tremendamente. Entonces nos vendría bien alguien que de alguna manera hiciese esa labor que hizo Clausewitz de plantear los grandes problemas de los conflictos armados y cómo se ven en el siglo XXI, que ya no es como se veían en las guerras napoleónicas. Ahí yo lo que creo que ocurrirá es que, al igual que ocurre en otras ciencias, donde hubo pioneros, y entonces situamos a figuras clave, ¿no? Pues Clausewitz en su día fue un pionero, pero ahora mismo yo creo que es un trabajo ya más coral, o sea, más grupal, ¿no? De muchas pequeñas aportaciones que al final sí, a lo mejor hay alguien que hace un estado del arte, una recapitulación, pero que va a ser difícil encontrar figuras que rompan el terreno y que hagan propuestas que hasta ese momento o nadie había planteado de ese modo o que realmente ponen patas arriba el modo como se entendía la realidad. O sea, que quizás más que pensar en personas concretas van a ser escuelas o grupos de investigación o corrientes dentro de un determinado país. Sí, hoy en día efectivamente será más bien una escuela de pensamiento, ¿no? En realidad Clausewitz también es digamos, el fundador, no él solo, sino hay otros teóricos o jefes de Estado Mayor de su época, Scharnhorst, Gneisenau, que realmente tienen mucha importancia, Federico el Grande, unas décadas antes, tiene mucha importancia la formulación de una escuela estratégica de pensamiento militar alemana, ¿no? Prusiana primero y alemana después. O sea que realmente lo que hoy conocemos como el pensamiento de Clausewitz muchas veces es el pensamiento de la escuela prusiana, ¿no? Es decir, Clausewitz a veces no dice las cosas que le atribuimos exactamente, aunque de alguna manera él las inicia y otros las desarrollan. Hoy en día quizás eso sería más acusado. Efectivamente es difícil pensar, podría ser, ¿no? Pero es difícil pensar en una figura que de alguna manera es capaz de resumir en una obra cuáles son los grandes problemas que se plantean y cuáles son las posibles soluciones. Como tú dices, probablemente eso sería más bien el trabajo de una escuela, con cierta coherencia, con cierta relación entre sus diferentes autores, ¿no? Pero sería más un trabajo colectivo, efectivamente. Además, en la complejidad del mundo actual, aunque el mundo de Clausewitz también era complejo, pero de una manera diferente, ¿no? La complejidad, el mundo actual es muy complejo en aspectos que Clausewitz ni siquiera probablemente habría pensado. Y entonces probablemente por eso requiere también más un esfuerzo colectivo que la aportación de una sola persona. Y ya para terminar, mirando hacia España, antes comentabas que en España se produjo un poco más tarde, ¿no? La obra de Clausewitz. ¿Qué Sí. impacto ha tenido sobre el pensamiento estratégico español? Bueno, tuvo una influencia un poco tardía, ¿no? Cuando Prusia gana la guerra de 1870 y se produce la reunificación alemana, pues realmente en España
acababa de morir probablemente el que fue nuestro mejor pensador del siglo XIX, que era Francisco Villamartín, ¿no? Él realmente no llega a ver la guerra franco-prusiana, llega a escribir algo muy crítico hacia los prusianos, porque él era de la escuela francesa, ¿no? Él era de la escuela más bien de Jomini, aunque él sí que llega a vislumbrar algunas cosas, sin conocer a Clausewitz, algunas cosas sobre la guerra nacional, sobre la relación entre política y guerra, que apuntaban ya a lo que Clausewitz había dicho antes que él, ¿no? Pero Villamartín no le llega a conocer ni a leer, ¿no? Y entonces Clausewitz empieza a tener influencia a partir de 1880, probablemente, en los autores tardíos del siglo XIX y los del primer siglo XX, ¿no? En Banús, Almirante, una serie de autores que de alguna manera ya tienen la oportunidad de leer a Clausewitz en francés y luego a partir de 1906 o 1908 es cuando hay la primera traducción en español ya, ¿no? Pero en realidad la influencia de Clausewitz en España no es muy grande porque España tiene mucha influencia francesa y aunque los franceses, después de su derrota en 1870, de alguna manera se interesan por Clausewitz y adoptan a Clausewitz, también recuperan un poco las ideas de la guerra napoleónica. Ellos dicen, bueno, hemos sido derrotados, sí, porque estos alemanes pues tienen una forma nueva de hacer la guerra, que tenemos que aprender de ella, pero también porque hemos perdido lo esencial de las guerras napoleónicas, que es la moral, ¿no? La competitividad, el elán, que le llaman ellos, ¿no? El impulso, la impulsividad, ¿no? Y entonces trabajan en paralelo, trabajan con Clausewitz, pero a la vez trabajan con ese refuerzo de los valores morales. Y entonces en España lo de los prusianos y Clausewitz se ve como un poco fuera de nuestras posibilidades. Sí que hay clausewitzianos y sí que hay gente que remarca esa idea de la guerra nacional, la movilización de todos los recursos, la adaptación de los recursos a los objetivos. Pero ellos ven que España, y sobre todo después de la derrota de 1898, que España no está en eso, ¿no? Y entonces realmente les resulta mucho más atractivo el discurso francés de los valores morales, ¿no? Entonces el pensamiento militar español, incluso todavía hoy en día, en cierta manera, sigue esa línea, ¿no? Nosotros la moral es lo más importante porque lo otro, la movilización, el avance tecnológico, el Auftragstaktik, la perfecta formación de los oficiales, no tenemos recursos para conseguir esa máquina perfecta, ¿no? que intentan conseguir los alemanes, que luego no es tan perfecta, pero bueno, y que empieza en Clausewitz, ¿no? Y entonces nos refugiamos en lo moral, ¿no? Lo moral cuesta poco dinero, y de alguna manera la doctrina española está muy influenciada por la francesa y por esa idea de los valores morales, etcétera, etcétera, ¿no? Y sigue influenciada incluso después de la Primera Guerra Mundial, cuando los franceses comprueban que los valores morales solo no sirven contra la tecnología o contra la nueva forma de hacer la guerra. Y bueno, y se recupera también después de la guerra civil cuando el estado del ejército español es paupérrimo, ¿no? De nuevo se refugian los valores, ¿no? Y los valores son importantes, ¿no? Y Clausewitz también lo dice, ¿no? Es decir, el jefe militar, el liderazgo se basa en valores, ¿no? Uno de ellos en la firmeza de carácter, ¿no? En la propia voluntad, ¿no? De vencer, que sigue siendo el primer principio de nuestra doctrina. Pero siempre hemos seguido un poco esa línea, ¿no? Porque de alguna manera Clausewitz nos ha dado un poco de miedo. Nos ha parecido el representante de una escuela que se encuentra un poco fuera de nuestras posibilidades. Hemos vuelto a Clausewitz cuando los norteamericanos volvieron a Clausewitz, a partir de los años 70. Y entonces ellos sí que han tenido mucha influencia en España, sí que de alguna manera, aunque el modelo americano todavía queda más lejos de nuestras posibilidades que el modelo alemán de su época, pero de alguna manera sí que hemos intentado adaptar Clausewitz a nuestra idiosincrasia, ¿no? Basándonos un poco en el modelo norteamericano últimamente. Pero no ha sido quizás, hemos tenido siempre una influencia más francesa, más de Jomini, más de Foch, de Ferdinand Foch en la Primera Guerra Mundial, aunque él también tenía cierta influencia de Clausewitz, y más de la moral, de los valores, que de esa aproximación, no científica, porque Clausewitz no lleva a cabo una aproximación científica, pero sistemática, metodológicamente muy profunda, que hace la escuela alemana al problema de la guerra. Esto realmente es tema para otro podcast, hablar del pensamiento estratégico español en el siglo XX y especialmente ahora mismo, que vamos, es un tema yo creo que apasionante. Que un día, si te apetece, podemos entrar en él, ¿no? Sí, podríamos hablar de si hay escuelas de pensamiento militar en España, de cómo han sido, cómo ha evolucionado, es apasionante. Sí, cuáles son los canales, ¿no? De difusión, en qué medida las revistas profesionales, por ejemplo, pues no sé, en el caso vuestro ejército o la revista General de Marina,
la de aeronáutica, además de ser pues un órgano de difusión de procedimientos, de cambios doctrinales o de un poco conocer el estado de diversas unidades, son también pues una incubadora de pensamiento estratégico y hay un foro, ¿no?, para debatir ideas y demás. Sí, lo han sido, lo han sido. Las revistas profesionales, la verdad es que han sido si uno quiere seguir el pensamiento militar español, por supuesto hay autores con sus obras importantes, ¿no? Pero es difícil encontrar esa escuela coherente y que evolucione con el tiempo. Sin embargo, eso sí que se encuentra en las revistas profesionales, sí que se encuentra esa evolución del pensamiento de década en década, de cómo va evolucionando, ¿no?, y cómo van cambiando las ideas fuerza. Y las revistas profesionales han sido tremendamente importantes en ese sentido. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias, José Luis. La verdad es que ha sido, yo creo que hemos conseguido el objetivo, que era un tema inabarcable, porque sobre la obra de Clausewitz se ha escrito muchísimo, o sea, prácticamente una exégesis bíblica, y yo creo que que gracias a tu esfuerzo de síntesis has destacado las ideas principales, las has conectado con la evolución del pensamiento estratégico, o sea, qué consecuencias ha tenido luego eso en la historia y sobre todo en el presente, ¿no? En qué medidas siguen siendo relevantes para analizar la actualidad. Y dentro de un tiempo, pues, abarcable. O sea, lo que procuramos es que duran estos episodios en torno a 1 hora y media. Así que, pues, muchísimas gracias y si te apetece, pues nos vemos en siguientes capítulos del podcast para hablar de la cantidad de temas que controlas. Así que... Pues muchas gracias, Javier. Es un en placer. cualquier caso. Es un placer y espero que efectivamente que de alguna manera esto contribuya a que se le pierda un poco el miedo a Clausewitz, ¿no? Porque también se le tiene miedo, pero la verdad es que Clausewitz también es un poco árido, ¿no? Yo creo que se le cita más que se le lee. Sí, porque leerle es duro, ¿no? Yo siempre aconsejo a mis estudiantes, les aconsejo antes de leer a Clausewitz, o escucha o bien lee a alguien que comente a Clausewitz, ¿no? Y después ya te sumerges en Clausewitz, porque como entres de primeras con Clausewitz, hay mucha gente que se desanima, es duro. Entonces espero haber contribuido a hacerlo un poco menos duro. Sí, desde luego. Pues muchísimas gracias, José Luis. Seguimos aquí, vamos, en contacto por supuesto, pero contamos contigo, si te parece, para nuevos podcasts. Muchas gracias y encantado. Ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo.